Buenas, que Dios me los bendiga, que Dios me los esté prosperando en todo lo que están haciendo. Hoy traemos un tema diferente al que venimos tratando acerca del nuevo nacimiento, la vida en Cristo, deberes cristianos. Hoy nos saltamos un poco el rol porque queremos traer para ustedes un tema que yo sé que va a ser de gran bendición para su vida, un tema en el cual en medio de toda esta circunstancia que estamos viviendo a nivel mundial, plagas, estamos viviendo ahorita lo que son depresiones económicas, inflación, estamos viendo cómo los poderes políticos nos empiezan a defraudar, si no es que decir que ya nos han defraudado bastante, donde el sistema religioso parece ser más un problema que una solución, donde vemos que literalmente se cumple lo que la palabra dice, que los hijos se levantarán contra los padres y los padres contra los hijos, donde vemos que hay falta de amistad, hay mucha carencia de amor, donde vemos tantos atentados a nivel mundial. Hoy, en medio de toda esta circunstancia, Dios pone en nuestro corazón traerte a ti un mensaje diferente, un mensaje de paz, un mensaje que pueda levantar tu ánimo, un mensaje que te dé esperanza. Y ese mensaje es: ten ánimo, porque el Rey te mandó a llamar. Hoy nos acompaña Andrei. Andrei, bienvenido, estás en tu casa. Muchas gracias. No, Dios me los bendiga, ricamente me los tenga bendecidos a todos. Muchas gracias a Dios por compartir conmigo. Él me llamó, Él me mandó por aquí y me interesé demasiado por venir. Estoy para servirles, hermanos. La palabra de hoy es ricamente bendecida para ustedes. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo donde no nos damos cuenta de lo que está pasando con Dios, porque estamos afanados en nuestro trabajo, estamos afanados con las cosas que están en el mundo, estamos afanados con nuestra propia familia, estamos afanados con nuestra vida propia, pero tenemos que asegurar que nosotros y Dios vamos a salir adelante. Amén, amén, así es. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con la palabra. Amén. Porque la palabra es viva, es eficaz y es lo que nos llena a nosotros de energía, de motivación, y es lo que nos llena de poder, ¿verdad? Amén. Dice, 2 Samuel 9, del 1 al 13. Yo sé que es una palabra muy utilizada, es una palabra que yo estoy seguro que usted, hombre de Dios, mujer de Dios, tal vez pueda conocer, ¿verdad? O casi que seguro que sí o sí la conoce. Es un tema muy, muy escuchado, pero es un tema que verdaderamente nos muestra cómo hay un Dios en los cielos que tiene cuidado de nosotros. Y dice, 2 Samuel 9, del 1 al 13, dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él le respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba le respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de pies. Quiero hacer aquí, Andrei, hincapié en que el rey le dijo no a Siba, ¿verdad? El siervo de Jonatán, el siervo de Saúl, porque no era de Jonatán, era el siervo de Saúl cuando Saúl reinaba. Le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia. Es decir, David estaba buscando al hijo de Jonatán, o estaba buscando, ¿verdad?, alguien que quedara de la familia de Saúl, no para destruirlo, no para hacerle mal, no para aprovecharse del poder que él tenía, o para roer completamente la familia de Saúl. Exacto. Porque si nos vamos a las escrituras, en un principio la casa de Saúl fue prácticamente eliminada, ¿verdad? Más aún quedaba uno
que se llamaba Mefiboset. Pero David, lo que a mí me impresiona de esto es que las intenciones del rey para buscar a Mefiboset, para buscar al descendiente de la casa de Saúl, era para hacerle misericordia. Es decir, hay un Dios que anda en busca de hijos, hay un Dios que anda en busca de ti, de mí, de usted, varón de Dios, de usted, mujer de Dios, para hacernos misericordia, porque escrito está: pensamientos de bien y no de mal es lo que yo tengo para ustedes, ¿verdad? Así es. Y dice: y Siba le respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de pies. Es decir, de una vez le dice: hay uno, pero está lisiado de pies. Es decir, hay uno, pero ese tiene un inconveniente, ese tiene algo ahí, ¿verdad? O sea, no es como tú y como yo, sino es que él está lisiado de pies, ¿verdad? O sea, él no sirve para mucho, en otras palabras, es inútil. Es inútil, pobrecito, ¿verdad? Como muchas veces nos catalogan, o sea, hay uno por ahí. Como el pobrecito. Ajá, hay uno por ahí, pero no está muy bien que digamos, ¿verdad? O sea, claro, algo tiene. Y vea entonces el rey, qué lindo esto, porque entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Si nos ponemos a pensar, el rey no le siguió el juego de decir ¿cómo que está lisiado de pies? ¿Verdad? Si usted lo nota, él no dice eso. O él no llega a decir, no me sirve. No me sirve porque ¿qué me va a estar trayendo yo al reino un lisiado? O sea, ¿para qué lo voy a traer yo? Él no se pone a pensar en eso. Él de una vez le preguntó: ¿dónde está? O sea, al rey no le interesó que estuviese lisiado de pies, en otras palabras. Amén. Al rey no le interesó, entendámoslo en el ámbito espiritual, al rey no le interesa tu situación. Así es. En otras palabras, ¿verdad? Al rey no le interesa si Andrei viene, no sé, si Andrei es una persona muy enojona. O sea, al rey no le interesa si usted es una persona, si usted está en pecado, al rey no le interesa eso. Al rey lo que le interesa es dónde está. Así es. ¿Dónde está? Interesante, ¿verdad? Porque el rey lo hubiese podido decir: no me sirve. No me sirve porque está lisiado de pies. ¿Para qué yo voy a traerme para qué me voy a traer un lisiado al reino? Sí, así es. ¿Verdad? Y Siba le respondió al rey: he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y aquí yo quiero hacer una anotación porque yo busqué esto, Andrei, y dice: el significado bíblico de Lodebar es dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza. Vea todo lo que Lodebar significa a nivel bíblico, ¿verdad? O sea, a nivel bíblico. Quiero que nos metamos en que es a nivel bíblico. Y desesperanza, un estado espiritual de los despojados de fe, territorial, oiga, de los despojados de fe. Santo. Es decir, para que usted lo despojen de fe, es porque usted tuvo que haber tenido fe. ¿Por qué lo van a despojar de algo que usted nunca tuvo? Digamos, si yo ahorita lo despojo de la Biblia, es porque usted ahorita la tiene. Entiendo. Pero si usted nunca tuvo la Biblia, ¿cómo yo voy a poderlo despojar de la Biblia si usted no tiene? Y es claro, porque es algo que siempre tenemos por principio, porque toda la Biblia tiene un principio espiritual. Significa que en ese momento, en esa situación y en ese lugar, significa que tenía algo especial para Dios, pero el mundo se lo quitó. Qué bueno eso, porque no podemos perder la perspectiva de que él era hijo, o sea, él era nieto, ¿verdad?, del rey, porque era hijo de Jonatán, y Jonatán era hijo del rey, y muy probablemente Jonatán iba a heredar el reino, y muy probablemente entonces el reino después de Jonatán iba a pasar a alguno de sus hijos. Es decir, él venía de una descendencia real. Sí, claro. ¿Verdad? O sea, y el despojarlo de eso fue el haber estado lisiado de pies, ¿verdad? Porque dice, despojados de la fe. Ahora vea lo que territorialmente esto significa. Dice, territorialmente, hablando de Lodebar, es una tierra bíblica en Galaad, muy cercana al mar de Galilea. También se hace referencia a ella con el nombre de Debir.
Este era un lugar sin condiciones para vivir dignamente o humanamente. ¿Cómo la ven? O sea, imagínense a dónde lo iban a ir a buscar a este varón. Exacto, ¿verdad? sí. Pues para que se dé una idea, ¿verdad? Claro. O sea, porque hay lugares feillos, ¿verdad? Para vivir. Pero este lugar en específico, no era un lugar en el que llegaban buenas personas, por así decirlo. Era un lugar de desesperanza, era un lugar en el que los lisiados, los leprosos, los que tenían algo que no encajaban dentro de Israel, iban a dar, Sí. ¿verdad? Entonces dice, de Galilea, también se hace referencia con el nombre de Galilea, este era un lugar sin condiciones para vivir dignamente o humanamente. Era severamente árida, es decir, ahí nada daba fruto. Por tanto, era impensable que diera frutos. Vea, aquí lo dice. Por tanto, era impensable que diera frutos o que se pudieran criar animales. Un lugar inhóspito. O sea, que casi nadie iba. Que servía de refugio a los marginados de la sociedad. ¿Ve lo que estamos hablando? Servía de refugio para los marginados. O sea, los que no encajan dentro de la sociedad. Los lisiados, los perseguidos, los que habían perdido todos sus bienes, oiga, los que habían perdido todos sus bienes. Vea hasta dónde Dios te va a ir a buscar a ti. Hasta dónde va a ir a llegar el llamado de Dios para ti, para nosotros, Andrei. Porque yo no sé usted, pero yo una vez estuve en ese lugar en el que había perdido todo lo que yo era. Un lugar en el que no había esperanza. Un lugar en el que todo lo que yo hacía nada daba fruto. Un lugar en el que yo muchas veces, yo creo que ya estaba empezando hasta a tener depresión. Porque yo veía que la vida no tenía sentido. Yo veía que no sé, o sea, yo no le encontraba sentido a la vida, ¿verdad? Un lugar en el que yo me sentía solo. Un lugar en el que yo, la verdad, no sentía el amor de Dios en mi corazón. Y ahora dice, los que habían perdido todos sus bienes para que ya no pudieran aspirar a un futuro prometedor. Yo quiero que usted entienda que a Dios no le importa que usted esté en ese lugar. A Dios no le importa, ¿verdad, André? Sí, nunca, porque en ese momento donde yo estaba solo, donde estaba en un desierto, pues en la palabra dice, metamos a Jesús. Jesús fue llevado al desierto, ¿por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu Santo, por Dios. Y en el desierto, ¿qué hay? ¿Hay bienes? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Es un lugar bonito para vivir. No, es un lugar un poco austero, es un lugar difícil de estar. Es un lugar donde yo no quiero estar, nadie quiere estar, pero nos toca porque Dios nos pone ahí y en ese momento Dios nos busca. Porque aunque Jesús buscaba de Dios en esos momentos, el diablo lo molestaba también, porque nunca se puede decir que ningún día de la vida de Jesús el diablo no lo molestaba. Porque se decía, el diablo lo dejó de molestar por un tiempo. Pero es claro, tenemos que tener la clasificación de la vida. ¿Por qué? Porque el desierto donde estamos, Dios está interesado en nosotros. Dios está interesado en nosotros. Y ahí llega el llamado de Dios. Ahí llega. Hasta ahí llega el llamado. No, es que no importa. Yo lo que quiero que entiendas hoy, hermano, porque esta palabra es para todo aquel que piensa que Dios ya se olvidó de él. Que Dios ya, aquí en donde estoy, Dios ya no me va a llamar. Exacto. Porque ya he pecado, me he apartado, estoy sin esperanza, me estoy drogando, estoy, no sé, estoy en una situación económica de la cual está muy difícil que salga, no sé, estoy solo, estoy sin esperanza, ya no tengo ni ganas de vivir, porque hay muchos que pierden hasta las ganas de vivir, Andrei. Sí. Es increíble hasta dónde nos lleva el pecado. Hasta dónde nos lleva el apartarnos de Dios. Pero vea, nosotros nos hemos apartado del reino, porque entendámoslo espiritualmente. Mefiboset
estaba ahí porque se había apartado del reino. Así es. Por su condición de estar lisiado de pies y porque David estaba tomando el poder, él fue llevado a ese lugar porque estaba lisiado. O sea, era incompetente, era una persona, es una persona que no podía tener las mismas facultades de otras personas. O sea, él, por su estado, se apartó a este lugar. Exacto. Por nuestro estado, muchas veces en vez de acercarnos a Dios, en vez de acercarnos al reino, más bien nos alejamos. Y nos vamos a lugares en el que tú y yo no tenemos que estar. Porque tenemos sangre real. Tenemos sangre real. La palabra del Señor dice que Él nos ha hecho a nosotros que imagen, reyes y sacerdotes. Y eso también es otra cosa. Porque si nosotros somos imagen del Dios vivo, ¿por qué tenemos que estar en un lugar de estos? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Tiene sentido. Tiene sentido. Si nosotros somos imagen del Dios vivo, ¿qué tenemos que estar haciendo en un lugar de desesperanza? Sí, nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pero la palabra me llama la atención que dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Es decir, usted es un rey. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Dios así. Recuerde que la palabra dice que todo aquel que acepta a Jesucristo es constituido hijo de Dios. Y si yo soy un hijo de Dios, y si el Padre es el Rey del universo, yo soy su príncipe. Ahí está. Ahí está. Es decir, tenemos sangre real. Tenemos sangre. Tenemos sangre real. La palabra del Señor dice que Él hace nuevas todas las cosas. No importa de dónde tú vengas, si tú puedes reírte todo lo que tú quieras. De decir, como yo, sangre real. Si yo vengo de Purral, si yo vengo de Los Atillos, si yo vengo de Coronado, ¿cómo que yo tengo sangre real? Claro, usted nada más espérese, porque un día el que ha de venir vendrá. El que ha de venir vendrá. Y entonces usted entenderá a lo que usted fue llamado. Pero sigamos, Andrei. Dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Vea, esto me llama mucho la atención, Andrei, porque el que sabe de dónde viene no se acerca confiadamente al rey. ¿Usted lo notó? Él no se acercó confiadamente. Cuando nos acercamos a la presencia de Dios, nunca, porque yo creo que eso es así, ¿verdad? Nunca nos acercamos confiadamente a Dios. Bueno, eso es cuando venimos, por así decirlo, es un término que tenemos los cristianos, cuando venimos del mundo. Quiere decir, cuando venimos de hacer lo que nos da la gana. Cuando venimos de ese lugar de desesperanza. Cuando venimos de ese lugar de tinieblas, de ese lugar donde no hay amor, donde no hay autoestima, de ese lugar donde no hay pasión, donde ya no hay ganas de vivir. Cuando venimos de ese lugar, cuando Dios a mí me llamó y yo entré a su presencia por primera vez, yo entré con temor también. Yo no entré confiado, porque ¿qué dice la palabra a los hijos de Dios? La palabra dice a los hijos de Dios, dice, entrad pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí entiende? Entrad pues confiadamente. Tú que eres un hijo de Dios, tú que eres una hija de Dios, la palabra nos invita, es que nos hace la invitación. Entrad pues confiadamente al trono de su gracia. Si yo te digo a ti, si esta fuese mi oficina, y yo te digo a ti, Andrei, entre confiadamente las veces que usted quiera. Yo ya le estoy diciendo, entre.
Entonces, ¿por qué usted va a entrar con miedo? ¿Verdad? Pero si usted lo nota, el que vive lejos del reino no sabe eso. No sabe que puede entrar confiadamente. Entonces, ¿cómo entra? Con temor. Con temor. O desconfiado. O desconfiado. ¿Por qué? Porque cree que se le va a hacer un mal. Porque David le dice, he aquí, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Exacto. Por amor de Jonatán, tu padre, por amor a algo bueno que nosotros tenemos. Y es algo que él nos conoce. Y vea qué bueno esto, que tocaste Jonatán, tu padre. Y esto va para los padres, para las madres. Vea, muchas veces pensamos que el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos son los estudios. Y a la verdad, los estudios hacen bien a la vida de una persona. Exacto. Porque por supuesto, yo no voy a quitar mérito de eso. Y es una gran arma, es una gran herramienta que le dejamos a nuestros hijos, los estudios. Pero usted quiere dejar algo que vale más que los estudios para sus hijos, deje la bendición de Dios sobre ellos. Deje la bendición de Dios sobre ellos. Porque vea, aquí, por la amistad que tenía Jonatán con el rey, porque entendemos que en aquel entonces David ya había sido ungido como rey por Samuel, por mandato de Dios. Así es. Es decir, Jonatán tenía una amistad con un rey ya en ese momento, porque David ya había sido constituido rey por Dios, no por el hombre, pero por Dios él ya era el rey. Así es. Y Jonatán tenía amistad con el rey, es decir, yo, Esdras, al yo tener amistad con el rey, entendámoslo, ¿verdad? Al yo, Esdras, tener amistad con el rey, con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, le estoy dejando un legado a mi hijo. Un legado. Porque a Mefiboset no lo mandó a llamar el rey por lo que Mefiboset había hecho al rey. Sí. Mefiboset era un desconocido para el rey. Nunca se habían tomado una tacita de café, nunca se habían visto las caras. El rey ni siquiera sabía que existía, porque mandó a llamar a alguien para decirle, hay alguien. Pero el rey sí conocía al papá de él. ¿Comprendes eso? El rey sí conocía al papá de él. Es decir, el rey sí conoce que había un Esdras que había tenido con él amistad. Y dice, ¿habrá alguien de la familia Esdras a la que yo pueda hacer misericordia? Y ahí entra en escena mis hijos. Sí. Ahí entra en escena mis hijos. Y Dios dice, voy a ir por Esdras, voy a ir por Keilin, porque son hijos de alguien a quien yo amé mucho. Así es. Es una herencia que le trasladamos a nuestros hijos. A nuestra descendencia. A nuestra descendencia. Vean qué importante. A nuestra descendencia. Y tenemos que tener claridad, porque la palabra en Hechos dice que más a tu familia también irá al reino de los cielos. Pero tenemos que tener honra al Padre. Lo que pasa es que no leemos la palabra, ¿verdad? Y ahí están las respuestas para nuestra familia, para nuestra vida, para nuestra vida espiritual. Y todo esto trae un principio para la vida espiritual. Amén. Amén. Y nada más que tenemos que hacer, hablar con el Padre. Hablar con el Padre, tener relación con el Padre, a tener una amistad con Él, porque lo que tú dices que están hechos es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Vean, es que a mí me interesa mucho esta parte. Padres, de verdad, padres, usted no tiene idea las puertas de bendición que usted está abriendo para sus hijos cuando usted camina cerca del Rey, cuando usted tiene esa relación de amistad con el Rey. Y entonces esa misericordia que hoy está con usted, el día de mañana lo va a alcanzar a sus hijos. Los va a alcanzar. Así es. Y no solo eso, vea,
por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Vea cómo el rey le está recalcando: por lo que yo viví con tus padres, voy a hacer misericordia contigo, y todos los que ellos tuvieron, yo te lo daré a ti también, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, y aquí yo me siento muy identificado, André, yo me siento muy identificado, porque él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Yo no sé usted, pero cuando yo llegué a Dios, yo dije, o sea, no comprendo por qué Dios tiene de mí misericordia. Yo siendo una persona tan mala, yo siendo una persona que lo ha aborrecido, que lo ha rechazado, que he vuelto mi rostro de él, que no le he buscado, que he hecho lo que me da la gana, ¿verdad? O sea, que he hecho tantas cosas en contra mía. Y eso es el poder de la gracia. El poder de la gracia. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Exacto. O sea, ¿quién era André? ¿Quién era André para que Dios le prolongara su misericordia? ¿Quién era? Yo era un pagón, un perezoso, un odioso, un joven sin estatus económico, rechazado, y porque estaba rechazado, rechazaba a Dios. Pero cuando entré a la presencia de Dios y le pregunté: ¿qué quieres hacer conmigo? Y yo te voy a enseñar. Y yo, ¡wow! Qué lindo, ¿verdad? Cómo nosotros nos presentamos como lo peor delante del rey. Siempre. ¿Sí o no? Eso es cuando venimos del mundo, ¿verdad? O sea, cuando estamos haciendo esa transición, porque la palabra del Señor dice que Él nos ha llamado de las tinieblas, de todo aquello que no nos conviene, a su luz admirable. Es decir, hay un cambio de pasar de tinieblas a luz. Cuando hacemos ese cambio, siempre nos presentamos como lo peor. Así es. Como lo peor. Así es. ¿Quién soy yo? Porque Él lo dice, o sea, ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Verdad? Y ahora vea, y esto es lo que a mí me encanta, André. El rey no le sigue el juego. El rey no le dice: ay, sí, ¿verdad? O sea, yo sé que usted andaba haciendo cosas malas, o que viene a un lugar ahí inhóspito, o que no sirve para nada, o esto, ¿no? No se lo recuerda. El rey ni se lo menciona. Y ya lo sabía. Y ya lo sabía, pero el rey no se lo menciona, porque dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de su señor. Tú pues le labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos, y almacenarás frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, haciendo referencia al protagonista, porque este protagonista de esta historia es usted, soy yo, es mi amigo André. Este protagonista, usted tiene que entender que representa la vida de nosotros cuando andábamos en un lugar lejos de la presencia de Dios. Así es. Lejos de su presencia, lejos de su misericordia, lejos de su bondad, lejos de toda esperanza de vida. Entonces el rey le dijo: todo lo que fue de la casa de Saúl yo le he dado a su hijo, su señor, pero tú le labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, pero André, pero Esdras, el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa. Siempre a mi mesa. Y tenía 15 hijos y 20 siervos. Y respondió el rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará su siervo. Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa. Vea cómo lo recarga varias veces, como diciendo, para que no quepa duda, usted siempre comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Oiga, qué lindo, ¿verdad? Eso lo leí. Como uno de los hijos del rey.
Pero a todo aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador, se le ha dado potestad para ser constituido hijo de Dios. De hecho, todo aquel que confesare que Jesús es el Señor, Dios permanece en él y él permanece en Dios. Amén. Y dice, como uno de los hijos del Rey. O sea, Dios aquí nos está enseñando que Él a través de Jesucristo nos está adoptando como hijos. Porque nos está dando la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y nos ha hecho coherederos con Cristo. ¿Quiénes son los que heredan herencia? Los hijos. Exacto. Usted no le da herencia a un desconocido. Bueno, ya hay gente que lo hace. Pero en la tradición judía y en la tradición como normalmente se hace, usted le deja su herencia a sus hijos. Exacto. Usted no se lo deja a un desconocido. Debe haber sus excepciones, claro, ¿verdad? Pero usted no se lo deja a un desconocido. Si usted tiene hijos, usted le deja su herencia a sus hijos. Exacto. Entonces, Dios está diciendo como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Es decir, la condición de lisiado no se le quitó. Pero vea qué lindo aquí lo que dice. Moraba Mefiboset en Jerusalén. ¿Y Jerusalén qué representa? Jerusalén representa la ciudad de Dios. La ciudad de Dios, la tierra prometida. Sí. Jerusalén representa la ciudad de Dios, la tierra prometida. ¿Y dónde habitaba él antes? Wow. En Lodebar. Lodebar. Una tierra inhóspita. De tristeza. Qué gran enseñanza, ¿verdad? Qué increíble. ¿Y ahora dónde mora? En Jerusalén. La tierra prometida. Es decir, vea cómo Dios cambia el panorama de una persona. ¿Sabes qué que traía más para compartir, Andrei? Pero yo creo que Dios nos está hablando bastante ahorita a través de esta enseñanza. Y es muy importante que la gente comprenda esto. Él habitaba en Lodebar, una tierra inhóspita, una tierra en la que no había esperanza, una tierra en la que había pobreza, una tierra en la que había sufrimiento, dolor. Identifíquese usted, ¿verdad? Porque yo me siento muy identificado, ¿verdad? Yo me siento igual. Yo me siento muy identificado. Yo siento como que casi que lo escribieron para mí. Sí, claro. Una tierra de desesperanza. A eso nosotros los cristianos le hacemos alusión cuando dice que Él nos ha pasado de las tinieblas, veámoslo de bar como las tinieblas, a su luz admirable. Jerusalén, la ciudad de Dios, Así la tierra es. prometida. O sea, es increíble ver cómo se da esta transición, cómo de repente usted que estaba en una tierra inhóspita, cómo usted de repente que no tenía ni ganas de vivir, Exacto. ahora entra el de repente de Dios. ¿Qué piensas tú de eso? Tenemos claridad, ¿por qué? Porque en realidad cuando nos damos cuenta y del momento menos esperado de nuestras vidas, Qué bueno. Dios nos saca a la luz admirable. Vean qué increíble, Dios nos está hablando hoy. En el momento menos esperado. Qué bueno eso que dijiste. Me gustó mucho. En el momento menos esperado. Un de repente de Dios. Y ese es el poder de la gracia. Tenemos que entender que Dios no es que no nos conozca. Dios nos conoce. Dios ve, de la palabra dice que Dios ve en lo más profundo de nuestros corazones. Dios nos ve en corazones hasta sus seguidores. Lo que pasa es que no nos hemos presentado delante de Él. Amén. Amén. Qué bueno eso. Qué bueno eso. No hemos tenido esa comunión con Él. O sea, andamos lejos de su presencia. Lodebar,
lejos de su presencia. Los marginados de la sociedad, los marginados, o sea, marginados, un lugar inhóspito, Andrei, es un lugar lejos. Exacto. Un lugar apartado completamente. Así es. Qué lindo, ¿verdad? ¿Y ahora dónde mora? ¿Y ahora dónde vive? Es que eso es lo bonito. En la tierra prometida, mi hermano. En la tierra prometida. Estamos viviendo en la tierra prometida. Así en es. la tierra prometida. Un lugar en el que ya tenemos un reino. Porque él vivía lejos del reino. Y esa es la iglesia también. Él vivía exactamente de su sacrificio. Hizo cercano a los que estaban lejos. Así es. Qué lindo, ¿verdad? Yo no sé usted, pero Dios me está hablando. Dios nos está hablando. Jesucristo, a través de su sacrificio, hizo cercanos a los que estaban lejos. ¿Qué fue lo que Juan el Bautista dijo cuando empezó a predicar? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es increíble cómo nosotros viviendo en un lugar marginado, lejos de la presencia de Dios, el Rey, en un de repente de Dios, nos manda a llamar. Así es. Y nosotros entramos como desconfiadísimos. Es como que quién con será miedo. Dios. Nos preguntamos, ¿quién será este Dios? ¿Qué es esto? ¿Qué pasará? Porque estos panderetas me vienen a hablar de Dios a cada rato. ¿Qué es la majadería de esta gente? Estarme invitando a los cultos. El Rey te está llamando. El Rey quiere hacer contigo misericordia. Así es. El Rey quiere pasar tu vida de un estado de desánimo, de depresión, hasta de locura, porque hay gente que se vuelve loca. Sí. Demencia. Dios quiere cambiar tu vida, atraerte, hacerte cercano al reino y que ya no vivas ahí, ahora que vivas en Jerusalén, en la tierra prometida. Anímate, mi hermano. Dios quiere cambiar tu vida. La palabra dice, Andrei, porque pensamientos de bien y no de mal son los que yo tengo pensado para ustedes. Eso es. Y eso hoy sí. Eso pasó en mi vida. Eso es. En la mía también. Por eso es que somos hermanos. Por eso es que somos hermanos. Somos uno en Cristo. Jesús, Dios, nos mandó a llamar. Así es. Nos mandó a llamar. La palabra es ese mensajero. Hay que ponerle el significado a estas cosas. Yo quiero que usted se vaya con esta palabra edificado. Que usted quede edificado ahí donde sea que usted la escuche, entienda que el mensajero que llevó el mensaje del Rey es la palabra. Es la palabra de Dios la que te va a cambiar, la que te va a transformar. Es ese mensajero que dice su palabra, que no volverá a él vacía hasta que haya hecho el propósito por el cual fue enviado. Exacto. ¿Y cuál es la palabra? ¿Cuál es el propósito del mensajero que fue a llamar a Mefiboset? ¿Cuál fue el propósito? El Mefiboset. Sí, claro. ¿Cuál fue el propósito? Fue porque no se interesaba en él. Porque Dios, que es el Rey, mandó a llamar a Mefiboset. O sea, dio una palabra de que tráiganmelo para acá. No, el Rey, no. Ajá, el Rey. El Rey mandó a llamar a Mefiboset. Perdón. Y dijo, tráiganmelo para acá. Exacto. ¿Cuál fue el propósito de la palabra? Traerlo para acá. Traerlo para acá. Traerlo a mi presencia. Qué bueno. Traerlo a mi presencia. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Traernos a la presencia de Dios. ¿Entiende cómo todo tiene sentido? Todo tiene sentido. Todo tiene sentido. La palabra de Dios lo que quiere hacer es traernos a la presencia de Dios. Exacto. ¿Para hacernos qué? Transformados. Transformarnos, darnos una nueva vida. Para hacer de nosotros... He aquí yo hago las cosas nuevas. Nuevas completamente. Por supuesto, ¿cómo es posible que una persona que estaba viviendo marginado de la sociedad
hoy viva dentro del palacio del rey, dentro de la ciudad del rey, dentro de la tierra prometida. Es por eso que debemos amar a Dios con todas nuestras vidas. Es por eso que nosotros, Andrei, hoy, los que hemos sido hechos cercanos a Dios, no cambiamos nuestra vida por nada. Exacto. No cambiamos nuestra vida por nada. Vea, hay que estar loco. Hay que estar loco. Hay que no quererse. Para una vez conociendo la misericordia del rey, devolverse a lo de abajo. Sí. ¿Sí o no? Hay que estar loco. Hay que estar loco. O sea, viendo el reino, estando dentro de la tierra prometida, viendo la misericordia del rey, devolvernos a lo de abajo. Hay que estar loco. Hay que estar solo. Hay que estar loco. Pero la palabra dice, Andrei, vea, amado, amada en el Señor, la palabra dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. Así es. Nosotros, tómelo para su vida, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que los que perseveramos para la salvación del alma. Nosotros no somos de los que vamos a volvernos a lo de bar. Nosotros somos los que vamos a disfrutar por siempre de la presencia del Rey. Por siempre vamos a vivir en la tierra prometida. Y la tierra prometida, Andrei, aquí representa el cielo. El reino de los cielos se ha acercado. Reinar junto a Él. Reinar junto con Él. Qué bueno. Como una palabra que parecía o que parece ser muy leída, que parece ser muy estudiada, muy compartida, siempre nos habla. Siempre nos habla. Yo no sé usted, pero yo tengo esperanza en que yo estoy viviendo en la ciudad del Rey. Yo sé quién me mandó a llamar. Sí, así es. Y tenemos que tener esa pasión, porque ahora cuando Dios nos mandó a llamar, nos manda para un propósito. Amén. Traer más almas para junto al Rey. Como hacer el labor, tráeme este para acá. Amén, qué bueno. Tráeme este para acá. Sí, qué Eso bueno. es lo que hace un evangelista, mi hermano. Un embajador del reino. Un embajador del Rey. Qué bueno, muéstrala ahí con orgullo, ¿verdad? Embajadores del reino. Es que vea esto, Andrei, qué bueno que tocaste ese tema. Porque digamos que usted tiene más hermanos allá en Lodebar. Qué bueno. Sí. Hermano, la palabra nos está hablando. Sí, claro. La palabra nos está hablando. Sí, claro. ¿Usted qué haría? Ya, y traerlos para traerlos a Ahí la presencia está. de Dios. Hay muchos Tenemos hermanos. que tener misericordia como Dios nos las dio a nosotros. Qué bueno, Andrei, qué bueno. Oiga, y aquí podemos seguir sacando enseñanzas. Así es. Porque yo no sé usted, pero yo sé que un hermano mío está allá en Lodebar. Y yo sé lo que está viviendo allá en Lodebar. Yo no me puedo quedar tranquilo acá. Tiene mucha razón. Yo voy por mi hermano. Wow. Yo voy por mi hermano. Porque yo sé que el Rey que tuvo de mi misericordia, también de él va a tener misericordia. Porque los dos somos hijos del mismo Padre. Así es. Si yo tengo hermanos allá, somos hijos del mismo Padre. Así es. Y de hecho, claro que aprendemos. Porque si Dios nos sacó de un lugar que no queremos volver, no queremos que un hermano que esté en nuestras mismas situaciones o esté peor que nosotros, él mismo esté en un lugar donde Dios no lo quiere tener ahí. Porque Amén. Dios nos mandó a llamar a todos. Amén. Amén. Aquí en la historia se hace solamente referencia a Mefiboset, porque era el único que había quedado. Pero si hubiesen habido más hermanos, llama más hermanos. Sí, claro. Porque dice, hay dos hijos de Jonatán, tráiganme a los dos.
Hay 3, tráiganme los 3. Hay muchos que son hijos del rey apartados. Y es labor, como tú dices, Dios pone en nosotros su palabra y nos manda como mensajeros. Vaya, traiga a su hermano. Vaya, tráigame al que está perdido. Así es. ¿Verdad? Wow. Porque es la palabra la que le va a decir, el rey te mandó a llamar. Y esa palabra que el rey nos la compartió a nosotros, va a decir, ¿cómo? ¿Hay un rey preguntando por mí? Sí, y te quiere hacer misericordia. Sí, y quiere tener de ti misericordia, quiere cambiar tu vida, quiere darte una nueva vida, quiere devolverte los sueños, quiere devolverte todo aquello que tú has perdido, porque muchas veces decimos que el diablo nos los quitó, pero es que no, el diablo no tiene autoridad sobre nosotros para quitarnos las cosas, sino que nosotros le entregamos nuestras pertenencias a Satanás. Nosotros somos los que nos dejamos robar, nosotros somos los que entregamos las cosas, pero Dios dice, vuelve, que quiero tener de ti misericordia, y todo lo que has perdido yo te lo devolveré. Todo lo que has perdido, todos tus sueños, todas tus metas, todas las ganas de vivir, todo ese amor que se ha ido apagando poco a poco en tu vida, yo te lo devolveré. Así es. Tendré de ti misericordia, y no solo de ti, sino también de tus hijos. Porque ¿qué dijo del hijo de él, que se llamaba Micaya? Tuvo de él misericordia, porque le devolvió todos los terrenos del padre. Y obviamente, ¿a quién le iban a quedar? A Micaya. O sea, hay que ver que Dios quiere tener misericordia de ti, de tu familia, mujer de Dios, hombre de Dios que nos estás escuchando. Dios quiere tener de ti misericordia, y no solo de ti, sino también de los tuyos. Amén. Sino también de los tuyos. Recuerda lo que Andrei nos compartía. Cree en el Señor Jesucristo, solamente cree en Él. Ten frutos dignos de arrepentimiento, y entonces se cumplirá la palabra, serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Qué bueno, Andrei, de verdad que me voy súper contento. Hoy aprendimos bastante, ¿verdad? Claro, amén. Yo solamente tenía una palabra para ustedes, y está en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué bueno. Tenemos que tener esa oración. ¿Quieres que Dios te llame más? ¿Quieres que Dios te hable? Porque la palabra dice, llamad y se os abrirá. Amén. Y cuando tenemos paz y tenemos amor hacia Dios, a nuestro Dios, Dios nos enseña las grandes cosas que están en el cielo y las grandes cosas que son misterios. Pues en la palabra dice Pablo, sabiduría en misterio nos enseñará. Y eso es lo que yo quiero. Porque yo no era sabio, yo tengo 17 años. Yo no era sabio a los 15 años para hacer ese montón de cosas que no me gustaban. Pero ahora que Dios me ha querido una sabiduría celestial, una sabiduría de Dios, creo que ha sido parte para calcar en el mundo que somos hijos de Dios. Amén. Y que ya no somos retrocedores, sino vamos a ir adelante. Pero mi hermano, tú no estás solo. Mi hermano, tú no estás solo. Anímate. Tú no estás solo, anímate. Dios te va a mandar a llamar en algún momento donde menos te lo esperes, donde Dios te va a llamar y te va a conceder todos los deseos y peticiones de tu corazón. Tienes que tener paz. Amén. Y confiar en el Señor. Qué bueno eso que tú dijiste, y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Usted cree que Mefiboset conocía el reino de David? No. Sí, Jay, no, para nada. No. Qué bueno, ¿verdad? Como Dios nos está hablando. Sí. Como te digo, aquí podemos seguir sacando enseñanzas. Y grandes cosas ocultas que tú no conoces. Mefiboset no conocía el reino de David. Y menos la mesa de David. Y menos la mesa de David.
podía conocer, tal vez cuando era muy pequeño, podía conocer tal vez el reino de Saúl, su padre, pero no el de David. Exacto. Y se lo multiplicó, ¿verdad? Y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Qué bueno, de verdad que estoy muy contento, estoy muy feliz. Andrei, de verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un placer, de verdad, vea, me he divertido mucho, vea, para mí, yo no sé usted, Andrei, y yo creo que estamos en sintonía. Para mí esto, el leer la palabra de Dios es algo que se goza, que es bonito compartir, es bonito compartir. Saca el rato y comparte la palabra de Dios con los tuyos, saca el rato. Que Dios te bendiga, de verdad, que Dios te guarde, que Dios te multiplique en gran manera el trabajo, los frutos de tu trabajo. Hoy de verdad nos vamos con una palabra poderosa. Hoy nos quedamos con esta palabra en nuestra mente, que hay un rey que te está mandando a llamar. Amén. Hay un rey que me mandó a llamar a mí y cambió mi situación, cambió mi vida, cambió toda aquella tristeza por alegría, cambió toda aquella desesperanza por una fe, por algo nuevo, ¿verdad? No sé si te gusta despedir, Andrei. Para mis hermanos, Dios me los bendiga ricamente, me los tenga bendecidos, que la gloria de Dios caiga, porque somos reflejos de su gloria, dice la palabra, somos espejos de su gloria. Entonces decalco y deposito en ustedes esta alegría que me dio compartir con mi hermanazo Andrés, mi hermanazo Esdras, y los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos vemos, que Dios te bendiga. Chao.